presencia del Señor es la que nos da fuerza. Y aunque no tengamos ninguna fuerza, cada vez que levantamos nuestras manos al Señor, Él renueva nuestras fuerzas. ¿Alguien lo cree? ¿Qué le parece si en señal de rendición lo decimos con esta antigua canción? Muy antigua, pero que es una canción que refleja de verdad la ayuda que necesitamos del Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego. Oh, cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, arriba esa mano, iglesia. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das, nuevas fuerzas tú me das. Cuando levanto mis manos, una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego, el fuego, ¡vamos! El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. A ver, se lo dicen las mujeres, solo las mujeres. Levanto mis manos. Los hombres, levanto mis manos, a ver.
fuerzas, tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, fuertes aplausos al Rey. ¡Más fuerte! ¡Alguien de un grito de júbilo! Levanto mis manos al cielo, aunque no tenga fuerza, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, levanto mi adoración a ti, Señor. Tú eres digno, dígaselo. Tú eres digno, Señor. No hay otro como tú. Levanto mis manos, levanto mi ofrenda de aplauso al Rey. Él es digno, Señor. Recibe gloria y honor. Aquí en otro vamos a levantar nuestras manos, sino solo a ti, Señor. Llena nuestras copas, Señor. Llena nuestras almas de alabanza, de gloria, Señor, de fuerzas. Dígame, iglesia, llénalo, Señor, de tu presencia. Levanto mis manos, Señor. Tú renuevas nuestras fuerzas, Rey, como las del búfalo. Señor, gracias. Señor, gracias, dígale. Gracias. Gracias. Gracias, es. Gracias. 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 Fuerte. Gracias. Invente una canción usted. Gracias. Ahora vamos. Gracias. Te doy gracias, Señor. Gracias. Oh, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira qué fácil. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Alguien levante su mano. Alguien levante. Gracias por la vida. Gracias por el alimento. Muchas gracias por tener una familia. Gracias por la iglesia. Oh, gracias por todo. Gracias por tu presencia. Gracias. Gracias. Yo te doy gracias. Alguien dígaselo. Gracias. Gracias. Te doy gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo te doy gracias. Alábelo, alábelo. Gracias. Gracias. No esté mirando a ninguna parte. Cierra tus ojos y dígale gracias, gracias. Gracias. Oh, Señor, te doy gracias.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, todo tu pueblo hoy te alaba. Todo tu pueblo hoy te da el más grande aplauso de esta noche. Es para ti, Señor. Fuerte, 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 fuerte. Añádale un grito de júbilo. Añádale un gracias. Añádale un gracias, Rey. Añádale un aleluya, Señor. Oh, gracias. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Nos faltaría tiempo para darle gracias al Señor. Amén. Porque Él es tan bueno con nosotros. Él está ahí cuando lo necesitamos. Él está ahí cuando estamos tristes. Él nos fortalece, renueva nuestras vidas. Así que nos faltaría tiempo para darle gracias a nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a pasar a la palabra. Esa palabra tan necesaria para nuestra vida. Amén. Así que póngase, tome asiento y vamos a recibir a nuestro pastor para recibir la palabra de este día, el estudio. Amén. Gloria al Señor. Apague sus celulares y así pueda poner atención a la palabra. Cierra sus ojos, por favor, ahí donde está. Cierra sus ojos. No se distraiga. Los niños pasan a su clase. Nosotros simplemente nos dedicamos a prepararnos para el estudio. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te exaltamos, te adoramos, porque tú eres digno de recibir toda gloria y toda alabanza, Señor. Aquí todo tu pueblo te adora, todo tu pueblo te bendice, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dirígenos, Señor, en esta palabra que vamos a compartir. Te ruego, Señor, que tú seas con nosotros, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Te pido, Dios mío, por aquellos que no han podido venir por enfermedades, porque están delicados de salud, Señor, por aquellos que tienen turnos laborales, que por fuerza mayor no pueden estar. Te pido por ellos para que tú, Señor, también les bendigas, les sanes, les libertes. Señor, también te pido por aquellos que pudiendo venir no lo hacen, para que tú les redargullas, Señor. Para que tú les redargullas, para que tú, Señor, les hagas sentir esa necesidad de estar en tu casa. Más vale un día en tu casa que 1000 fuera de ellas. Por eso te adoramos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Decirles que este día domingo vamos a estar seguimos con nuestro aniversario. Este día domingo va a ser todo un mes de aniversario. Acuérdense, todo el mes de junio va a ser aniversario. Y este día domingo tenemos un predicador invitado. Ahora sí va a poder venir el pastor, se llama Daniel Torres. Él es pastor y también Dios lo usa en la profecía. Pastor y profeta Daniel Torres, él va a estar con nosotros. Viene llegando de Estados Unidos, de Brasil. Estuvo varios años en Estados Unidos y en Brasil también, un par de años, abriendo obras, predicando, haciendo seminarios, y está en Chile hace un par de meses que está acá. Él es chileno y volvió al país después de varios años de gira. Así que vamos a tener el privilegio de poder saludarlo, de poder escucharlo. Tiene una palabra del Señor para nosotros este día domingo. ¿Qué le parece, hermano? ¿Está feliz? ¿Está contento? Es una preciosa oportunidad que vamos a tener de poder escuchar al pastor Daniel Torres. No se le olvide, por favor, avise, traiga visitas, amigos, vecinos, dígale: Dios tiene una palabra para ti el día domingo. Amén. Este día domingo, entonces. Y también recuerde, usted que es maduro, usted que lleva años en el Evangelio,
recuerde que nosotros cada vez que viene un predicador de afuera, un pastor invitado, nosotros le hacemos una ofrenda, ¿cierto? Le hacemos un cariño, ¿cierto? Porque el obrero es digno de su salario. Él no me cobra nada, nunca ha cobrado nada, pero sí nosotros tenemos por costumbre a los pastores que vienen de fuera y especialmente a aquellos que están dedicados al 100% a la iglesia, nosotros tenemos la costumbre de bendecirlo, de darle una ofrenda, ¿cierto? Para que ellos puedan costear la benzina, el viaje para acá, un cariño, ¿cierto? Que nosotros le hacemos. Así que, por favor, este día domingo va a estar con nosotros nuestro pastor Daniel Torres. Ojalá que venga con su esposa, aunque está complicado porque ella está embarazada, tiene más de 5 meses de embarazo. No sé si va a estar con nosotros, pero si está, bien. Y ahí aprovechamos de saludarla también. Algunos de ustedes lo conocen porque él hace varios años que no viene, pues desde antes de todo esto que ha pasado. Él no viene, estamos hablando del 2017, 2018, parece que fue la última vez que vino. Entonces han pasado sus buenos años y qué bueno que podamos tenerlo de regreso, ¿ah? Así que hermanos y amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, este día domingo no se pierda al pastor y profeta Daniel Torres, quien va a estar compartiendo la palabra imprescindibles e irreemplazables. Así se llamaba la palabra que iba a tener para este día domingo. Yo voy a estar haciendo un afiche, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan regalar, ¿cierto? Lo puedan repartir, los predicadores que tenemos nosotros. Dios bendiga a nuestro grupo de evangelismo, que los días viernes, los días domingos están predicando en las ferias públicas, incluso hasta en el, ¿cuánto se llama? En la Vega Central, ahí llevando alimentos a los que están allí, ¿cierto? En situación de calle. Bueno, es parte del evangelismo práctico que nosotros queremos tener en el ministerio, así que Dios bendiga a todos aquellos que van a ser parte de difundir esto. ¿Usted se compromete a hacerlo, hermano? Ah, ¿se compromete? Ya, muy bien. Entonces traer una visita a alguien para que pueda escuchar esta palabra. Amén. Muy bien, entonces vámonos de inmediato, vamos a continuar con el estudio cronológico de la palabra. Ya hemos avanzado por el capítulo 1, hemos avanzado el capítulo 2 y ahora nos toca el capítulo número 3. Y tal como lo publiqué, la caída del hombre o de la raza humana en realidad, porque cuando cayó Adán, cayó la raza humana. No tan solo el hombre, sino que la mujer y el hombre como especie cayeron como raza, la raza humana. La raza humana es una raza caída, es una raza que su corazón, desde el momento en que cayó, su corazón va de continuo hacia el mal, solamente hacia el mal. Los pensamientos del ser humano son siempre hacia el mal, tienden hacia lo malo. En la psicología se nos enseña de que hay hombres X e Y. ¿Ah? Eso quiere decir que hay hombres que son inherentemente buenos, los X, y los Y son inherentemente malos, según lo que dice la psicología, ¿cierto? Incluso la sociología. Y los clasifican en dos grupos bien distintos y reconocibles, que son los medularmente buenos, como se le puede llamar, y los que son medularmente malos. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que todos, hombres y mujeres de este planeta, todos son inherentemente malos, todos, desde el momento de la caída y ahora vamos a explicar por qué. ¿Por qué razón son malos? Pero la Biblia nos enseña de que inherentemente, es decir, desde el día del nacimiento en adelante, el hombre y la mujer es absoluta y completamente malo, perverso. Dios nos ayude, hermanos. Incluso cuando nace un bebito, ¿cierto? La gente dice, uy, nació un angelito. Y bueno, es verdad, ahí está en un estado de inocencia hasta cierta edad, 6, 7 años. Pero aunque haya nacido en un estado de inocencia, es un ser humano caído. Por muy lindo que sea el bebito, por muy linda que sea la niñita, a sus 2, 3 años, es un angelito, dice la gente. La palabra, técnicamente hablando, la palabra nos dice que
que nosotros somos poco menor que los ángeles. Es decir, que los ángeles son más poderosos y son más, son mejores que nosotros, por llamarlo de una manera, los ángeles. Nosotros somos poco menor que los ángeles, dice la palabra. Entonces, técnicamente hablando, un niñito no es un ángel, sino que es poco menor que un ángel, pero sí lo que tiene es que está en un estado de inocencia, de bondad de corazón. Pero aún así ese niño y esa niña tiene el gen del pecado. Y a tempranas edades, como a los 2 años, ya comienza a manifestarse en los niños y en las niñas, comienza a manifestarse el pecado. El primer pecado que se manifiesta siempre es la envidia. El niño, nadie le enseñó de que no prestar un juguete era malo, pero él tiene su juguete y quiere tener más juguetes y solamente para él y no los quiere prestar. Viene otro niño y no se los quiere prestar y él dice, mío, mío, todo es de él. Mío, mío, ¿se ha fijado? Todo es mío, 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 mío. ¿Quién le enseñó el egoísmo? Nadie se lo enseñó. La envidia al niño, ¿cierto? Que él no tiene algo que el otro niño no tiene. Esa envidia que siente naturalmente, ¿quién se la enseñó? Nadie. Ahora la violencia, ¿quién se la enseñó? Cuando le dice, préstame el juguete, no, no te lo presto, ¡pum! Y le pega con el primer muñeco que encuentra en la cabeza al otro niño. ¿Quién le enseñó esa violencia, esa rabia, esa ira a los 2, 3 años? Nadie se la enseñó. Eso viene, ¿cierto?, en los genes humanos, porque el ser humano, el hombre y la mujer, somos una raza caída. Anótalo ahí, por favor, la caída del ser humano. Anótalo. Vamos a leer el capítulo 3 completo. Vamos a leerlo hasta el versículo 13 y luego vamos a ir explicando. Amén. 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su amado, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿por quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieseis? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Hasta ahí dejémoslo para que podamos explicarlo y si nos da el tiempo avanzamos con el resto. ¿Le parece? Amén. Entonces, partamos. Capítulo 3, versículo 1. Dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Se piensa de que originalmente el hombre, Adán y Eva, podían conversar con los animales. Se piensa eso, existe ese pensamiento de parte de los teólogos que Adán y Eva tenían de alguna manera la forma de comunicarse con los animales, y nosotros en la Biblia vemos por lo menos 3 veces a los animales hablar. La primera vez que lo vemos es la serpiente en el huerto del Edén,
La segunda vez que vemos a un animal hablar es en el caso del burro que trasladaba a Naamán, a Balaam, ¿se acuerdan? Y le habló, porque le pegaba, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Ustedes han leído. Y la tercera vez aparece en el libro de Apocalipsis y habla de un águila que vuela y que va predicando, que va anunciando que el juicio ha llegado. Son las 3 veces que animales hablan, dicen palabras que los hombres pueden entender, interactúan con los seres humanos. Entonces es probable de que antes de la caída del ser humano, Adán tuviera la posibilidad de comunicarse con los animales. De hecho, él le pone el nombre a cada especie, a cada animal, y cierto, les da una función. Al darle un nombre les da una función y los organiza. Entonces es muy probable de que así haya sido, pero 100% sí que la serpiente era del animal más inteligente que había en el huerto y tal vez el más bello, el más hermoso. De hecho, dicen los entendidos en este tema que la serpiente no era como hoy, que es una serpiente que se arrastra, ¿cierto? Porque eso fue parte de la maldición, sino que era un animal muy lindo, que tenía incluso extremidades o que tenía alas. En los cuadros medievales, si usted va y revisa cómo pintan a la serpiente del huerto del Edén, siempre la dibujan muy linda y con una especie de aureola y con alas, como que flotaba en el aire, como podríamos decir como un dragón, ¿cierto? Pero algo lindo. Entonces la serpiente era un animal astuto, dice la palabra, y también era bello, no era monstruoso como hoy día nosotros lo pensamos. Por esa razón, el diablo se apoderó de este animal, ¿cierto? Lo poseyó, lo dominó para poder acercarse a Adán, ya que el diablo no podía presentársele a Adán como con su apariencia real, porque si se lo hubiera presentado con su apariencia real a Eva, lo más probable es que la hubiera asustado, porque el diablo luego de su caída tiene un aspecto espeluznante, porque él fue maldecido, fue quemado, incluso el párrafo que nosotros leímos hace un tiempo atrás, ¿cierto? Él fue dañado por el poder de Dios y se le conoce como espanto, es un horror, es feo el diablo. Claro que puede adoptar él figura incluso como del ángel de luz, pero su aspecto natural es horrible, es un espanto, es un monstruo. Entonces, si él se hubiera parecido a Eva como lo que él es realmente, Eva tal vez hubiera salido despavorida, asustada. Recordemos que a esa altura del tiempo, Adán y Eva estaban en un estado que se llama estado de inocencia. Ellos eran como los niños pequeñitos, andaban desnudos, no tenían ropa. Algunos teólogos dicen que probablemente Adán y Eva estaban cubiertos como una especie de luz, de aureola, como en el caso de Cristo en el monte de la transfiguración. Nosotros vemos que los discípulos más íntimos del Señor ven al Señor transfigurado y lo ven brillante, con una luz, ¿se acuerdan? Una luz que él emanaba a su cuerpo, al igual como Moisés cuando bajó del monte Sinaí, al haber estado en presencia de Dios, dice que su cara brillaba, tanto que tuvo que ponerse un velo o algo para taparse su rostro y sus manos, porque brillaba como un sol. Lo más probable es que Adán y Eva, como tenían contacto directo con Dios, porque Dios lo había creado y conversaba con ellos como yo converso, usted conversa conmigo, lo más probable es que también Adán y Eva hayan tenido esta luminiscencia, ¿cierto? Este brillo intenso que los hacía destacar por sobre todos los otros seres creados. Y ese brillo protegía sus partes íntimas incluso. No se podían ver porque estaba cubierto de esta luz de santidad. Pero en el momento de fallar, en el momento de comer de este fruto, luego vamos a ver bien el relato, esa santidad y ese contacto con Dios se perdió y por tanto esa luminiscencia que tenía el cuerpo humano antes también se perdió. Pero no se preocupe, porque cuando venga el Señor dice que nos va a transfigurar, ¿cierto? Nos va a transformar. Alguien diga amén. En el arrebatamiento dice seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos semejantes a como Él es. Y dice que tendremos túnicas
lo ha leído, ¿cierto? Blancas, de lino fino, puro y, ¿qué dice? Resplandeciente. Es decir, que nuestro nuevo cuerpo va a ser resplandeciente, va a emanar una luz muy poderosa. Y es probable de que haya sido así al principio, porque nosotros lo que Dios quiere hacer es restaurar al hombre, al que es el postrer Adán. Al postrer Adán nos quiere hacer a la imagen del nuevo Adán, que es Cristo. Él es el nuevo Adán, ¿cierto? Que el que no falló, el que fue tentado en todo, pero no falló. Entonces vamos a volver a tener esa luminiscencia que teníamos al principio, antes de la caída. Entonces esta serpiente, el diablo la posee, la domina, para que pueda conversar con Eva y Eva no se sienta extraña. Se dan cuenta de que cuando relata de que la serpiente conversa con ella, ella no se asusta, no se ve en ella un espanto, nada de eso, porque ella lo ve normal, porque les vuelvo a decir, es muy probable de que ellos hayan tenido alguna manera de comunicarse con los animales, por lo tanto cuando la serpiente le habló, no era extraño para ella. Ahora vámonos a una pregunta un poco más profunda que vimos la semana pasada, pero es bueno recordarla. ¿Qué estaba haciendo el diablo allí? ¿Cierto? Estamos hablando de los inicios de la creación. Algunos sostienen de que Adán cayó el primer día en que fue creado, según el relato bíblico. Algunos piensan de que Adán vivió en el Edén por miles de años, muchos años, y que al final fue engañado y cayó. Pero la Biblia no nos dice eso. El panorama de la Biblia nos enseña y nos da a entender de que Adán cayó el primer día. El primer día. Y cuando digo Adán, usted me dice, no, pero que se fue Eva. Sí, pero teológicamente hablando y espiritualmente hablando, Adán era responsable por Eva. Todo lo que Eva hiciera, Adán como su marido, como el Señor de la creación, él era responsable de lo que Eva hiciera. Adán tenía que tener cuidado de dónde andaba su señora, con quién se juntaba, si hacía algo malo. El deber de él era reprenderla, exhortarla, guiarla, cuidarla. Ese era el deber de Adán. Por lo tanto, cuando Eva andaba sola por allí, cerca del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque una de las cosas que tienen las mujeres que son muy curiosas, que les gusta saber lo que está pasando. A algunas mujeres le dicen las bisagras, ¿cierto? Si no está en la puerta, está en la ventana, dicen por ahí. Pero siempre quieren estar sabiendo, cupuchando, porque es algo que está en ellas, que está en la mujer. Es así, está diseñada de esa manera. Tiene muchas cosas positivas en la mujer, pero una de las cosas que no son tan positivas es esta curiosidad, que al final llevó a la mujer a fallar, a pecar. La Biblia lo dice categóricamente que fue la mujer la que falló primero y que hizo pecar a Adán. Pero tampoco exime de responsabilidad a Adán, porque Adán era responsable legal de su mujer. ¿Se entiende? Mira, en administración uno puede delegar funciones. Anota esto, en administración uno puede delegar funciones. Ya, yo delego, mire, usted va a hacer esto, esto y esto, usted va a hacer esto, este grupo va a hacer esto y lo otro. Eso se llama delegar funciones. Pero no se puede delegar la responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted delega una función a alguien y esa persona comete un error y la obra y lo que es el trabajo, ¿cierto?, falla, la responsabilidad final cae sobre su cabeza. ¿Me entiende? Uno no puede decir, no, pero es que el operario falló. No. Usted falló porque usted tenía que elegir un operario idóneo. ¿Me entiende? Entonces, el administrador tenía que haber elegido a una persona que supiera hacer el trabajo. Esa es su responsabilidad. Entonces, si él elige a una persona por compadrazgo o porque le pareció que tenía las características, entonces la responsabilidad no es de la persona que cometió el error, sino que es de la persona que eligió a esa. Porque el administrador no puede delegar responsabilidades. ¿Aló? Delega funciones, sí, pero siempre la cabeza que va a rodar no es la del que está
ahí cometiendo el error, sino que es del administrador. ¿Está bien? De la misma manera, Adán es responsable ante Dios y dice que Adán es el pecador original. Aunque Eva pecó primero, pero Adán es el original. ¿Por qué? Porque la responsabilidad fue de él. Él era el que tenía que pastorear a su mujer. ¿Aló? Cuando lleguemos al reino de los cielos, ¿cuántos hombres hay acá? Levanten la mano, por favor. ¿Sí? ¿Cuántos hombres casados hay aquí? Levanten la mano. Varios, ¿ve? ¿Cuántos hombres con hijos hay acá? ¿Ve? Varios. Usted no va a poder decirle, no, pero es que no, la mujer no me quiso hacer caso. O no va a poder decir, no, pero es que mi hijo no quiso hacerme caso. Usted es responsable ante Dios por su señora, por su familia. Dios le ha dado todas las herramientas. Dios le dijo, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Pero si usted insiste en dejarlo en casa, no traerlo a la iglesia, no hacerle el hábito, el niño, mira, se le mete en la cabeza esto. Yo voy todos los días al colegio y no falto nunca, aunque esté con dolor de cabeza, yo voy igual. Pero al templo no es necesario. Y hemos estado 2 años de nuestra vida, muchos evangélicos encuevados, porque esa es la palabra, encerrados en sus casas, y los niños han perdido 2 años de su vida en instrucción. Entonces, cuando lleguemos delante del Señor, no vamos a poder decirle, pero es que estaba la iglesia cerrada. No, porque el Señor le va a decir, no, Señor, habían varias iglesias abiertas. Habían varios pastores que no doblaron su rodilla a Baal y tenían abierto. Así que no venga, esa excusa no le va a servir. ¿Aló? Y hoy día, si usted dejó a su hijo en casa, a su señora en casa, porque para que estén cómodos, estén calentitos, está cometiendo el mismo error de Adán, que él dejó, ¿cierto?, su responsabilidad. Simplemente él se desentendió. ¿Aló? Entonces, la mujer estaba sola, ahí en el campo, ¿cierto?, en el huerto, y de pronto se le aparece Satanás, porque esta es la pregunta del millón, ¿qué estaba haciendo ahí Satanás? ¿Aló? ¿Por qué Satanás fue enviado a la tierra? Habiendo miles de millones de otros planetas, según dicen los científicos, porque vino a dar acá a la tierra. Y la respuesta, siempre se dice que en lógica la respuesta más sencilla es la correcta. Y la respuesta más sencilla es que no hay otros planetas, porque por algo el Satanás vino a dar acá. Este es el único. ¿Aló? Entonces, ¿cuándo fue eso? Algunos teólogos dicen que la caída de Satanás fue el primer día de la creación. Otros dicen que fue el tercer día de la creación, que Satanás, anota esto, que fue el tercer día de la creación, es decir, que Satanás cayó cuando fueron creados los ángeles, y ese mismo día, el tercer día, cuando fueron creadas las estrellas, ¿se acuerdan? En ese día cayeron los demonios. Satanás subió el pecado y todo pasó en un solo día. Y otros teólogos sostienen de que esto sucedió en algún momento antes de la creación, en la eternidad pasada. Yo me inclino a pensar de que es así, de que los ángeles existían antes de la creación del planeta Tierra y de la raza humana. Esa es mi postura. No todos tienen la misma postura, tengo que decírselo, porque en temas de este tipo no todos están de acuerdo, porque hay muy poca referencia bíblica, pero mi postura es de que los ángeles, Dios y el reino de los cielos existía antes de la creación de la tierra, que la creación de la tierra es un evento posterior, y que cuando Dios creó la tierra sucedió esto que es la rebelión de los ángeles. Puede haber sido el primer día o puede haber sido el tercer día cuando se crearon las estrellas. Pero el asunto es que al sexto día, cuando fue creado el hombre, ya estaba Satanás ahí en el huerto del Edén. Ya estaba ya. Eso lo vamos a ver al 100% cuando estemos allá en el reino de los cielos. Amén. Esa es una de las preguntas que usted tiene que hacerle al Señor. Entonces,
cuando Eva estaba viendo el árbol, ¿cierto? Estaba cerca. ¿Qué andaba haciendo ahí tan cerca del árbol? La curiosidad. Si habían millones de otros árboles, ¿por qué tenía que estar en ese árbol? Y ahí es cuando la palabra nos dice a nosotros que no debemos dar lugar al diablo. ¿Lo ha leído, cierto? No debemos darle lugar al diablo porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. El árbol ese representa la tentación. Si usted no quiere caer en la tentación, la herramienta más simple que hay es apartarse y alejarse de la tentación. ¿Aló? Si usted tiene debilidad con el alcohol, con el trago, con la bebida, ¿qué hace caminando al frente de una botillería? ¿Ah? ¿Qué hace allí? No, es que me mandaron y aproveché de pasar acá a comprar una bebidita, dice. Y está tentando a la suerte. Si tiene problemas con las máquinas, con los juegos, ¿qué tiene que andar haciendo en un negocio donde hay de esas máquinas? Vaya a otro negocio donde no hayan de esas máquinas. Si tiene problemas con las mujeres, lo mismo. ¿Qué tiene que andar haciendo en un centro, en un café? Con piernas. ¿Aló? No, si yo estoy tomando cafecito nomás, dice. Pues si quiere tomar cafecito, tómese uno en la pega, tómese uno en la casa, si el hervidor funciona igual. No, pero es que la idea es ver el café con piernas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que andar metido allí? ¿Aló? Anótelo. Si no quiere caer en la tentación, aléjese de ella. Dice, huid pues de las pasiones juveniles, huyan pues de la tentación. Entonces, el problema está en que Eva estaba cerca de la tentación. Y Satanás, como es astuto, la miró y dijo, esta es la mía. Ahora sí. ¿Por qué no la tentó antes? No, porque vio que ella estaba cerca, que estaba mirando, estaba codiciando el árbol. Y tenía ese bichito allí y Satanás se dio cuenta y se le acercó. ¿Y qué pasó? Y le dice... le dijo a la mujer, ¿con qué Dios has dicho no comáis de todo árbol del huerto? Ya empezó con el veneno. ¿Qué le había dicho Dios a la mujer y al hombre? Que podían comer de todo árbol del huerto, menos del de la ciencia del bien y del mal. Pero Satanás la ponzoña, la cizaña, al tiro, como para confundir. Así es el diablo, fíjense, es para confundir. Así que Dios le dijo que no podían comer de todo árbol del huerto, para probarla, a ver qué le decía Eva. Y Eva cometió un error garrafal. El primero es discutir con el diablo. Uno no tiene que discutir con el diablo. Al diablo se le resiste, anota. Con el diablo no se discute. Anote. Con el diablo no se discute. Al diablo se le resiste y al diablo se le reprende. Pero no se conversa con él, no se dialoga. Si usted quiere dialogar con el diablo, va perdedor. Va perdedor porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. El diablo lleva miles de años conociendo al ser humano. El diablo a usted le pega una pura mirada y tiene su grupo de informantes que le dicen, mira, y le dicen, mira, este va aquí, ve esto, ve lo otro, va para allá, va para acá, y le dejan informadito de quién es usted. Y ahí el diablo, como ya lleva muchos años en este cuento, lo mira y usted va perdedor. Por eso el Señor no nos dice a nosotros que debemos debatir con el diablo, discutir con el diablo. No, el Señor nos dice que al diablo se le resiste y se le reprende, se huye de él, se aleja de él. Pero Eva cometió el error de discutir con él. Entonces, de hablar con él, de charlar, de hablar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dice, la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Le respondió bien hasta allí. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Subraya esa parte, para que no muráis. Dios no le había dicho eso. Dios le había dicho que simplemente no comieran de él, pero no le había dicho que no lo tocaran. Entonces, ¿qué es lo que hizo Eva? Le añadió palabras a Dios. Y hay una maldición cuando uno le añade palabras a la Biblia. Dice que Dios va a añadir todas las plagas que están escritas en el libro de la ley, en el libro del Señor, si uno le añade cosas. Y aquí, hermanos, tenemos que reflexionar profundamente,
porque mucha gente le añade cosas a la Biblia, le inventa cuentos a la Biblia para acomodarse a sus creencias. Y hoy en día tenemos este cuento chino donde la gente dice, no, es que hay que obedecer a las autoridades porque están puestas por Dios, etcétera, etcétera. Pero evitan leer todo el contexto y no está hablando acerca de las autoridades humanas ahí cuando habla ese contexto de Romano. Está hablando acerca de las autoridades espirituales, no de las autoridades humanas. Y con ese solo versículo, mucha gente se escuda para estar 3 benditos años sin congregarse. ¿Aló? Y se echan al bolsillo todos los otros versículos que hablan, no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre. El otro versículo que decía el salmista, mejor es estar un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Delicias a tu diestra, en tu presencia, Señor. Dice que Cristo se reunía todos los días, el séptimo día, el día sábado se reunía para leer la palabra, para estudiar. Y Él dijo, como yo he hecho, así ustedes también hagan. Entonces, todo el contexto bíblico que nos enseña a congregarnos, a buscar el reino del Señor y su justicia. Y ese cuando los apóstoles dijeron, juzguen ustedes si más vale obedecer a Dios que a los hombres, porque le habían prohibido congregarse, le habían prohibido ir a predicar. Y ellos dijeron, no, Señor, aunque nos prohíban, nosotros vamos a ir igual, porque más vale obedecer a Dios que a los hombres. Claro, pero ese versículo no les sirve para su flojera, porque en realidad es flojera y es cobardía. ¿Aló? Seamos sinceros, hermano. Es cobardía o flojera. Ninguna otra cosa más. Como esos versículos que te incitan a congregarte, a buscar a Dios, a desobedecer las leyes humanas cuando son leyes que se contraponen con la voluntad de Dios, eso no las citamos porque no nos convienen. Entonces nosotros le añadimos cosas que la Biblia no dice. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la palabra. Al que madruga Dios le ayuda. Y empiezan a inventar cosas. ¿No ve que la Biblia dice? La Biblia dice ahí en Soberbios capítulo 6. Inventan hasta libros, por hermano. Pero si tenemos al presidente que está leyendo el Evangelio de San Pablo, entonces ¿qué queda para el resto, por hermano? ¿Aló? Y inventan libros y cuentos de que la Biblia dice, y que fíjese que ahí dice que enderecen la mesa. ¿Cuándo dice que enderecen la mesa? Dice aderezan mesa, o sea, prepara la mesa, no dice que la enderece. Y inventan un montón de cuestiones tan tontas, tan torpes, porque con esa ellos adecúan sus creencias. Es una iglesia muy grande, hermano, una iglesia que es la más grande de Chile. Un predicador enseñaba en un estudio bíblico de que ser pobre de espíritu era porque tenía un solo espíritu. Fíjese, la burrada que andaba enseñando. Que nosotros éramos pobres de espíritu porque teníamos un solo espíritu, pero el endemoniado gadareno tenía como 2200 espíritus. Entonces él era rico en espíritu y nosotros somos pobres porque tenemos un solo. Mira, hermano, hasta ese nivel. Inventando tonteras, torpezas y añadiéndole a la palabra. Y eso es un error y es un pecado. Si usted no está seguro del versículo que está citando, mejor no lo cite. ¿Con cuántas personas yo he tenido que corregir? Que me dicen, mire, no, pues que la palabra dice. ¿Dónde dice eso? No, pero es que por ahí dice. ¿Pero dónde lo dice? Búsquelo donde dice. Pero usted está seguro que no es así. Estoy seguro que no dice eso. ¿A cuánto he tenido que decirle lo mismo? Porque inventan cuestiones para justificar su manera de vivir. Y hermano, yo tuve que decirlo. Esta cuestión de obedecer a la autoridad y que Dios las puso es la excusa más grande y es un solo versículo en más de 26.500 versículos. Uno solo en el cual se han escudado para estar 3 años sin congregarse. Porque lo tergiversan, no lo entienden, porque ese versículo es el único que les acomoda y que les da cierta tranquilidad para quedarse en la casa encerrado. Pero bueno, entonces Eva le añadió a la palabra y le dijo, no, entonces Dios dijo, no le comeréis ni le tocaréis, dice. Dios no había dicho eso. Entonces el Satanás dijo, esta es la mía. Eva primero estaba sin su marido.
Segundo, estaba cerca del árbol. Tercero, estaba, como decimos nosotros los chilenos, estaba cuenteando. Estaba hablando cosas que no eran así. Tal vez Eva no puso atención a lo que Dios dijo y le añadió, se le ocurrió cosas que la gente escucha a veces y le quedan ahí dando vueltas y que nunca se dijeron en realidad. Gente que se va de la iglesia, no, es que el pastor dijo esto, dijo lo otro, cuando yo nunca he dicho eso. No, pero es que el pastor me dijo, y yo le digo, pero ¿cuándo he dicho eso? Mire, una de las ventajas que tengo como ministerio es que nosotros, todas nuestras prédicas están grabadas, todas. Entonces yo le digo, pero cuando yo le dije eso, búsquelo, ahí están todas las predicaciones de miércoles y de domingo, hasta los cánticos los tenemos grabados. Búsquelo donde yo dije eso y me lo muestra. No, pero es que yo pensé, que es otra cosa. Es que yo pensé que usted me dijo esto y que lo tergiversé y que pensé y le queda dando vueltas a la gente. ¿Aló? Eva es lo mismo. Eva dijo, no, es que Dios dijo que no debíamos ni mirarlo, ni comer, ni tocarlo. ¿Cuándo había dicho eso el Señor? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no van a morir. Una verdad a media. Porque físicamente no iban a morir inmediatamente. De hecho, Adán vivió 950 años, 930 años, 930 años, pero murió. ¿Aló? No murió inmediatamente, pero murió. Pero la serpiente entonces estaba mintiendo, una mentira con media verdad. ¿Cierto? Y cuando uno dice una verdad con una mentira entre medio, todo es mentira. Anótalo ahí por favor. Cuando uno dice una mentira entre medio de una verdad, todo es mentira. Muchas veces nosotros nos escudamos y decimos la verdad, pero con una mentira entre medio, pretendiendo engañar a Dios. Como pasó con Pedro cuando le traen a Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan el caso? Le dice, ellos tenían una propiedad y la vendieron. ¿Cierto? La vendieron y trajeron el precio, lo que costó, se lo trajeron a los pies de los apóstoles como gran cosa. Entonces de pronto viene Ananías y Pedro le pregunta a Ananías, ¿vendieron en tanto la casa? Sí, dice él. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Por qué se pusieron de acuerdo para mentir al Espíritu Santo? Primero él le dijo una verdad a medias, porque la casa la habían vendido y habían traído la plata, ¿cierto? Pero ¿dónde estaba el engaño? En la cantidad, ¿cierto? Una mentira así entre medio. ¿Aló? Entonces, ¿qué le dijo Pedro? Le dijo, por cuanto has mentido a Dios y no a los hombres, vas a caer muerto aquí. ¡Pum! Y cayó muerto. Y ahí dijo, ahí están los que te van a llevar. Y lo tomaron los jóvenes de la iglesia, lo llevaron, lo enterraron, porque en ese tiempo no había servicio médico legal, nada. La hacían cortita, se moría ahí y lo fueron a enterrar ahí al cerro. Luego al rato llega la señora y no tenía idea que el marido había ido. Y Pedro le pregunta, ¿es verdad que vendieron la propiedad? Sí. ¿Y cuánto les costó? Y ella dijo el precio que había dicho el marido. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para mentir al Espíritu Santo? Tu marido ya murió y ahora aquí están los que te van a llevar a ti ahora muerta. ¡Pum! Cayó muerta. Ahí mismo. La tomaron los muchachos y la enterraron al lado del marido allá a la orilla del cerro. Y dice que desde ese momento cayó un temor en la iglesia. ¿Por qué? Fue un ejemplo, un escarmiento para que la gente entienda que a Dios no se le puede andar mintiendo ni diciendo verdades a medias. Cuando nosotros traemos al Señor lo que es del Señor, tiene que ser lo que es del Señor. No podemos decir, no, si esto es del Señor, pero nosotros nos damos lo que es del Señor. Si estuviéramos en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando estamos entregando lo que es del Señor, varios caerían aquí tendidos como palo y troque, hermano. Pum, 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 pum. Porque pretendemos engañar a Dios. ¿Aló? Pero dice la palabra, no se engañen, Dios no puede ser burlado.
póngale ofrenda especial, pero no ponga diezmos si no son los diezmos. No haga eso. De lo que es del Señor. Y Dios ama al dador alegre. Entonces, Satanás se dio cuenta. Entonces le tiró esa verdad a media. Le dijo, no van a morir. 5. Sino que sabe Dios que el día que coman de este árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Le estaba mintiendo? Sí y no. Primero, les dijo que van a ser como Dios, en el sentido de que sepan el bien y el mal. Ahí hay una verdad a media, porque Dios conoce el mal, pero desde la cima de la santidad. Es decir, Dios está parado en su santidad y de ahí hacia abajo mira el mal. Dios quería que el ser humano, que el hombre y la mujer conocieran el mal desde la cumbre del bien, como Dios. Anota eso. Dios quería que el hombre conociera el mal, pero desde la cumbre del bien. Pero ¿qué sucedió? Satanás engañó al hombre y el hombre conoció el bien desde las profundidades del mal. ¿Entiende? Ahora el hombre va a conocer el bien, sí, pero siempre va a ver el bien como algo inalcanzable. Porque él ahora está en una posición de maldad. Y entonces mira hacia arriba y arriba está lo bueno. Dios no quería eso. Dios quería que el hombre adquiriera experiencia y conociera el mal, pero desde arriba. Cosa de que el mal no le hiciera daño. Pero el hombre al momento de fallar se metió en las tinieblas y el mal y el bien se alejó de él. Pero no se preocupen, porque aquellos que hemos creído en Cristo, ¿cuántos han creído en Cristo? Un día no muy lejano, Dios nos va a transformar. En un abrir y cerrar de ojos, nos va a dar un nuevo cuerpo, un nuevo Adán, y vamos a mirar el mal desde la nueva Jerusalén. Y solamente vamos a conocer el bien. ¿Vamos a tener conocimiento del mal? Por supuesto, porque vamos a poder ver lo que está sucediendo en la tierra. Y cuando estemos en el milenio, nuestra casa va a estar suspendida en el aire, que es la nueva Jerusalén. Y de allí vamos a bajar todos los días a trabajar aquí, a reinar con Dios. Por lo tanto, nosotros vamos a ver el producto del mal, pero desde las alturas, como Dios siempre lo quiso. Alguien le da un aplauso al Señor por esa verdad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy miramos el bien desde nuestra humanidad caída, desde el mal. Nosotros estamos en mal, dice que fuimos concebidos en pecado y estamos en medio del pecado, ¿o no? Si no me cree, vaya a darse una vuelta, hermano, a las poblaciones. ¿Cómo está la droga? ¿Cómo están los asaltos, los homicidios? ¿Aló? La violencia. Entonces nosotros conocemos el bien, pero solamente por lo que Cristo nos muestra del bien. Cristo es el espejo, Cristo es esa luz, Cristo es la verdad. Van a ser libres, dice, cuando conozcan la verdad. Y Cristo es la verdad. Entonces nosotros miramos hacia Cristo y vemos la verdad, vemos el bien, vemos la justicia, vemos la paz. Él es nuestra inspiración, la estrella resplandeciente de la mañana. Pero nosotros la vemos hacia arriba, porque estamos en medio de un mundo pecador. Pero llegará el día en que estaremos al lado de Él, de la mano de Él, abrazaditos con Él, en la casa del Padre. Y desde allí nosotros vamos a ver la maldad hacia abajo, pero nunca más la maldad nos va a afectar, porque nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo que ya no va a tener la humillación del pecado de Adán, sino que va a ser un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial, igualito al del Señor. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios sabe que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Adán y Eva ahí estaban en un estado, anota, estaban en un estado de inocencia. Ellos ahí realmente tenían algo que se llama el libre albedrío. Anótalo, el libre albedrío. Un gran sector de la teología cristiana, llamado los calvinistas, sostienen de que el hombre ahora no tiene libre albedrío. Y yo me inclino a pensar así también.
No soy calvinista, por supuesto, pero me inclino a pensar de que el ser humano ya no tiene libre albedrío. Los únicos que tuvieron libre albedrío fueron Adán y Eva, porque ellos no estaban influenciados por el pecado. ¿Aló? Ni por la maldad. Ellos no tenían el gen del pecado en su cuerpo. Por lo tanto, ellos eran puros, inocentes. ¿Están acá? Entonces, ellos sí podían decidir elegir entre el bien y el mal. Pero desde el momento en que el gen del pecado entró al cuerpo humano, nosotros estamos de continuo, dice la palabra, inclinados hacia el mal. Es decir, que nosotros sin decidir siempre vamos a decidir hacia el mal. Siempre. Nuestro cuerpo nos va a llevar hacia el mal. Entonces no tenemos esa capacidad de elegir entre el bien y el mal en forma libre. No sé si me estoy explicando bien. En forma libre. No tenemos esa capacidad. Nosotros tenemos que esforzarnos mucho y tenemos que pedirle, como dice ese versículo del Nuevo Testamento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no somos nosotros los que hacemos el bien, sino que es el Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo que nos ayuda a andar en toda verdad y en toda justicia. Pero Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Por lo tanto, sin la ayuda del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo, nosotros seríamos tan pecadores y peores como éramos antes de conocer al Señor. ¿Alguien diga amén a eso? Antes de conocer al Señor, ¿cómo andábamos? En pecado, en cosas, delitos sexuales, esto, lo otro, en fornicación, adulterio, engaño, en pasiones desordenadas, en droga, en alcohol, en tantas maldades. Pero vino Cristo y nos cambió. Y ahora nosotros no andamos en esas cosas. Sí sentimos a veces tentaciones y el enemigo nos trata de hacer caer, pero ahí es cuando viene el Espíritu Santo, que es nuestro ayo. Un ayo era un palito que le ponían a una plantita así para mantenerla derechita, ¿cierto? Así en el campo le llaman así, una guía, o ese supervisor que le daban a un niño para guiarlo, para que él lo llevara al colegio, lo hiciera ser una persona recta. Entonces el Espíritu Santo es ese ayo que nos fortalece, nos ayuda para que nosotros seamos buenas personas, seamos buenos hijos del Señor. Sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Por lo tanto, yo me inclino a pensar, teológicamente, de que nosotros no tenemos libre albedrío así puro como lo tuvieron Adán y Eva. Y es allí cuando todo se complejiza, hermano. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos esta capacidad de elegir entre el bien y el mal, entonces es el Espíritu Santo el que tiene que iluminarnos para poder conocer el bien, ¿o no? ¿Me van siguiendo la lógica? Es el Espíritu Santo el que tiene que abrirnos el cerebro para que nosotros, y el corazón, para que nosotros podamos entender la verdad. Si el Espíritu Santo no nos abre la mente y el corazón, entonces nosotros nunca vamos a entender la verdad. ¿Por qué creen ustedes que el diablo hace todo lo que está escrito en la Biblia? Y que va a traer al anticristo y va a cometer todos los errores y todas las atrocidades que dice la palabra del Señor. Si aunque él lo está leyendo, ¿usted cree que el diablo no se sabe el Apocalipsis? Se lo sabe de memoria. Pero él igual va a cumplir todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no puede creer. Como un ateo no puede creer. Sabe, conoce la palabra, pero el diablo no puede creer. Nunca va a poder creer en lo que dice la palabra. Para él es un libro más. Y él en su mentalidad, él piensa de que él va a triunfar. Él realmente piensa eso, que va a triunfar. Porque no puede creer. Porque ¿quién es el que hace que nosotros podamos creer en la palabra del Señor? ¿Quién es el que pone en nosotros la fe, el sentir, el querer, como el hacer? ¿Quién es el que nos da, aleluya, esa capacidad para poder creer en la palabra? Antes, cuando estábamos en el mundo, ¿cuántas veces leímos la Biblia, hermano? ¿Cuántas veces nos leímos la Biblia y nos reíamos de lo que decía la Biblia? Escuchábamos a los predicadores en la calle y los insultábamos, los garabateábamos y los tratábamos de mentirosos, ¿o no? Muchos de los que están aquí, de los que me están escuchando. Pero un bendito día el Espíritu Santo nos tocó, nos alumbró y nosotros pudimos entender esta verdad. ¿Cuántos años caminaste en el Evangelio tibio, miserable? Hacía de Kiko y Caco, como se dice, igual que un mundano. Pero llegó el día en que el Espíritu Santo te abrió el cerebro, te abrió el corazón y te iluminó y te cambió. Bendito sea ese día, aleluya. Que el Espíritu Santo entró en tu corazón, tu mente te cambió. Y de ahí en adelante nunca más fuiste el mismo. ¿Vamos a caer? Sí, por supuesto vamos a fallar. Pero ya no somos lo mismo que antes.
Antes pecábamos por deporte, hermano. Y ahora si fallamos, nos arrepentimos, nos sentimos re mal por haber fallado con el Señor, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el diablo no puede entender la palabra? Porque él no puede creer, porque el Espíritu Santo nunca va a obrar en él. Ese inmundo no tiene ninguna parte, ni arte, ni parte, ni suerte, dice, en Dios o en el Espíritu Santo. ¿Están acá? Pero usted sí puede creer. Entonces aquí es donde se viene esto que es tan lindo, tan hermoso, y aquellos que me están viendo por las redes o que van a ver después esta palabra, aquí viene algo muy lindo que yo siempre enseño y que bueno que pueda compartir en el día de hoy. Viene esto que es cuando Dios interviene porque Él quiere, nada más que porque Él quiere. ¿Algunos de ustedes se acuerdan cuando se acercaron al Señor? ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo fue ese momento? Dios a veces utilizó una enfermedad, un problema, o simplemente iba pasando por acá afuera. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente que iba pasando, miró y encontró todo tan lindo, una luz, algo, wow, angelitos, luces, ruido, y escuchó unas arpas, algo celestial que lo trajo acá y nunca más se fueron? ¿Aló? Escucharon a un predicador, al pastor, y la palabra, no sé, habían escuchado la misma palabra 1.000.000 de veces. Pero resulta que esa bendita vez la palabra entró en su corazón. ¿Y ese fuiste tú? ¿Algo cambió en ti? No. Tú eras el mismo pecador de siempre y quizás peor. La misma pecadora. Lo que cambió es que alguien intervino. Aleluya. Alguien bajó del cielo. Alguien se acercó a ti y intervino y te operó y abrió tu mente, tu corazón para cambiarte. Aleluya. Porque hay gente que nunca se va a congregar, a pesar de que les dicen que tienen que congregarse, a pesar de que les enseñan que tienen que congregarse, y a pesar de que saben con su mente humana que tienen que congregarse, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no ha venido la revelación de la congregación, de lo que es estar en la casa de Dios, el valor que significa estar en la presencia de Dios, aún no les ha sido revelado. Y por más que el pastor hable, se gaste la garganta y los hermanos aquí prediquen y clamen y unjan y todo, no van a dar su brazo a torcer, no van a cambiar, sino hasta el bendito día en que el Señor baje y le abra su mente, le abra su corazón para que pueda entender como lo hizo contigo, como lo hizo conmigo. Alguien diga amén. Ese día va a cambiar tu vida. Yo dudo de la conversión de alguien que no se quiere congregar, de alguien que dice, no, si yo vivo el evangelio a lo Frank Sinatra, el evangelio a mi manera. Dudo de la conversión de esa persona, porque aquel que ha sido impactado por la luz del Espíritu Santo, le entra esta palabra en el corazón y esa persona solita entiende el valor que significa estar en la presencia de Dios, el valor que significa estar en los estudios bíblicos. Y Dios le da ese querer como el hacer y le pone hambre de oír palabra y de estar en compañía de los santos. Y le hace entender de que él tiene que ir a predicar la palabra y de que tiene que servir en la obra, no estar solamente sentado en su sillón o acostado en su cama escuchando, sino que tiene que estar sirviendo con frío, con lluvia, con calor, con lo que sea esa persona. Algo entró en su mente que lo cambió todo. Y eso se llama el Espíritu Santo. Entonces ahí es cuando tú entiendes. Y la palabra se cumple cuando dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. Tú no tienes nada que ver en esto. Fui yo el que descendí del cielo y te llamé, te escogí. Desde antes de la fundación del mundo yo te escogí y te amé. Di mi vida por ti, no por los demás, por ti di mi vida. Aleluya. Y eso mínimo usted debería estar levantando sus manos al cielo y decir, gracias Señor por haberme escogido a mí. En medio de miles de millones me escogiste a mí para servirte, para adorarte. Señor, no miraste a mi madre, a mi padre tal vez, pero sí me miraste a mí. Tal vez tus abuelos no sirvieron al Señor, ni tus bisabuelos, pero tú sí.
Y tú serás el primero, la primera de tu generación que va a servir al Señor, y tus hijos y los hijos de tus hijos, si el Señor no vuelve antes. Usted debiera darle gracias al Señor y decirle: gracias, Señor, por hacerme entender esto, por hacerme entender la diferencia entre el bien y el mal. Eres tú, Señor, el que nos da la capacidad de tener, Señor, de poder elegirte a ti, Señor. Antes no podías elegirlo. A Eva sí podía. Eva sí podía haber elegido entre el bien y el mal. Pero dice el versículo 6, para concluir, dice que vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Versículo 6, proyéctalo. Y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Le entró estas tres formas en que el hombre es tentado: la pasión de los ojos, la vanidad de la vida y lo que es la vanagloria. Los tres aspectos en que alguien puede ser tentado. Y ella fue tentada. Eva fue tentada. Dice que se acercó, tomó del fruto y comió. Y no contenta con ello, sino buscó a Adán y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán podría haber parado allí, ¿cierto? Y Abel le dice: ¿qué hiciste, mujer? Fallaste, esto no había que hacerlo. ¿Cómo se te ocurre haber comido del árbol de la ciencia que Dios dijo que no hiciéramos? Y Adán hubiera llamado a Dios y Dios le hubiera creado una nueva compañera. ¿Aló? ¿Sí o no? Dios hubiera sacado a esa Eva pecadora y le hubiera dado una nueva compañera. Si Adán hubiera actuado rectamente. Pero Adán, ¿qué es lo que hizo? Comió. Y se hizo tan pecador y más pecador que su propia mujer. Gloria a Dios. Se hizo responsable. Y al momento de comer, dice, entonces, versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos. Antes estaban ciegos, antes no veían, antes veían. Solamente que ahora la mirada es diferente. Ahora la mirada no era de santidad y de gloria. Ahora la mirada era una mirada pecadora, llena de maldad, de malicia. Entró en su torrente sanguíneo el ADN y el gen del pecado. Antes ellos miraban con santidad, con libre albedrío. Ellos miraban como miraba Dios. Eran hijos directos de Dios. Conversaban con Dios. Estaban llenos de la gloria de Dios y la gloria de Dios los rodeaba. Y ellos señoreaban sobre la naturaleza y sobre todo lo creado. Está acá. Pero en el momento de comer de este árbol, ellos fueron llenos no de la gloria de Dios, sino que la gloria de Dios se fue de ellos. Y entró el pecado. Y al entrar el pecado, su mirada cambió. Su mirada ahora ya era una mirada pervertida. Adán ya no veía a su mujer como su compañera, no la veía en santidad. Algunos dicen que el pecado original es el sexo, y eso no es verdad. No es el sexo. Adán y Eva, ellos podían tener relaciones sexuales, por supuesto. Si ese no era el pecado, ellos estaban casados. El pecado está en de que cuando entró el pecado en sus vidas, comenzaron a ver con malicia, con una mirada perversa. Oh, gloria a Dios. Hoy es al revés. Teníamos esta mirada pecadora. Oye, ¿sí o no? Fíjate, alguien que no tiene a Cristo, conversa con él. Mira a una mujer que no tenga a Cristo. ¿Sí o no? Por más que se arregle, por más que se estuque la cara, por más que se eche Chanel, de lo que sea, pero su mirada transmite algo. Te mira y es como una serpiente que te está mirando, ¿no? ¿Sí o no? Es así. Un hombre lo mismo. Un joven mira a la mujer para codiciarla y usted lo ve como es en el mundo. La maldad, expelen esto. Miran de esa manera, tienen otra mirada. Pero cuando Cristo viene y nos cambia, nos transforma, hasta nuestra forma de hablar cambia, como lo hizo con los discípulos. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de mirar. Y la gente nos mira y somos los mismos de antes. Los mismos chaparritos, negritos, ojos café. Dios cuando nos cambió no nos puso ojos azules. Seguimos teniendo los mismos ojos café.
Pero ahora estos ojitos café miran de otra manera. Miran a las mujeres de otra manera. Miran a los niños de otra manera. Las manos que antes golpeaban a su señora ahora proveen, acarician. Se levantan en gloria a Dios, aleluya. Manos de violentos, de cogoteros, de asaltantes que andaban con cuchillos, con armas, son cambiadas y esas mismas manos portan una Biblia ahora. Y son útiles para trabajar, para la sociedad. Oh, aleluya. Si este país entendiera el valor del Evangelio, cómo el Evangelio y solo Cristo puede cambiar esta nación. No la van a cambiar los políticos, no la van a cambiar diputados, senadores, no. El único que puede cambiar esta nación se llama Cristo y su santo Evangelio y su iglesia aquí en la tierra. Aleluya. Si esta nación comprendiera eso, si este país Chile entendiera eso, si esta Latinoamérica nuestra entendiera eso, otro sería la historia. Pero no lo pueden entender, porque volvemos a lo mismo. ¿Quién es el que abre la mente? ¿Quién es el que abre el corazón del ser humano si no es el Espíritu Santo? Por eso la necesidad de pedir y orar y buscar al Espíritu Santo como nunca antes. Sin el Espíritu Santo no vamos a lograr grandes cosas. Y recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y oyeron la voz, dice versículo 7, entonces supieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fueron, sacaron una rama de un árbol y se pusieron una hojita aquí delante, se hicieron unas vestiduras así rudimentarias para taparse. Esto simboliza, nota, las hojas de higuera simbolizan la religión, simbolizan los intentos humanos por justificarse delante de Dios. Anota. Simboliza el ir a la iglesia por religiosidad. Simboliza el escuchar una transmisión en Zoom o en internet o en lo que sea por religiosidad. Eso es las hojas de higuera. Es un intento humano, anótalo, es un intento humano por justificarse delante de Dios, por taparse el mismo delante de Dios, por excusarse delante de Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, es decir, al atardecer. Y el hombre y su mujer se escondieron de su presencia, de la presencia de Jehová, entre los árboles del huerto. Y Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Pregunto, ¿Dios sabía dónde estaba Adán? ¿Aló? Sí, por supuesto, si Dios lo sabe todo. ¿Por qué le pregunta? Porque Dios le estaba dando la oportunidad para que Adán reconociera su error. Pero no lo hizo. ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y respondió, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Sabía el Señor lo que había pasado? ¿Dios sabía de que ellos habían comido del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Sabía? Por supuesto, si Dios es omnisciente, lo sabe todo. ¿Aló? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Unas palabras llenas de dolor, de decepción. Es como cuando uno le dice a un niño, mira, no hagas esto. Y uno confía en que él no lo va a hacer. Y vuelve y lo encuentra haciendo eso malo. ¿Cuál es el sentimiento que viene sobre ti? Decepción, ¿cierto? Rabia. Pero más que todo es decepción y es tristeza de que te hayan desobedecido, de que hayan roto esa confianza. Por eso los niños que están acá, los jóvenes y preadolescentes, cuiden mucho la confianza que sus padres les damos. No traicionen la confianza de sus padres. Ustedes, niños, adolescentes y preadolescentes que están acá, son como Adán y Eva. Y los padres son como Dios para ustedes. No traicionen su confianza, porque eso solamente va a causar dolor y tristeza. Versículo 12. Y le dice,
Versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? 12, y el hombre respondió, ¿cuál fue la respuesta del hombre? ¿Están acá? ¿Cuál es la respuesta del hombre? ¿Qué le dijo? Mira, Adán aquí actúa bastante mala. ¿Por qué? Porque Adán podría haber sido bien hombre para sus cosas, ¿no? Y haber dicho, la embarramos. Asumo el error. Pero ¿cómo actuó Adán? Bien poco hombre. ¿Por qué? Porque dijo lo siguiente: la mujer que me diste, le echó la culpa a Eva. Ella tiene la culpa. Mira, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En el fondo le estaba echando la culpa a Dios. ¿O no? Sí, porque dice, la mujer que tú me diste, la compañera que tú me diste, ella me hizo pecar. ¿Para qué me diste esta compañera? ¿Para que me hiciera pecar? ¿De quién es la culpa? En realidad Adán estaba apuntando su dedo hacia Eva. No, él estaba apuntando su dedo directamente hacia Dios. Porque dijo, la que tú me diste. Y en vez de arrepentirse, no, él culpando a Dios, escudándose en la pobre Eva. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, le echó la culpa al diablo. La serpiente, pues. Ella me engañó y comí. ¿Cuántas veces hemos actuado así también? ¿Y cuántas veces aquellos que me miran y que están allá afuera y que no se quieren convertir siempre tienen una excusa? Es que yo conozco un pastor que es así. Es que yo conozco y vengo saliendo de una iglesia que me hicieron esto. Es que yo conozco a un hermano que hizo esto. Y culpan a los demás de su pecado y de su desidia espiritual. No son capaces de decir, ¿sabes qué? Señor, yo soy el pecador. Yo soy el que no quiero congregarme. Yo soy el culpable de mi estado espiritual. No, pero es que el pastor me enseñó mal. No, es que yo vi a un hermano que cometió este error y me defraudó y yo me fui. Y por eso no me congrego. ¿Cuántos van a llegar ante la presencia del Señor? Señor, Señor, dice, si en tu nombre hasta echamos fuera demonios. ¿Se acuerdan o no? Pero después al último dejaron de congregarse, dejaron de funcionar. Tal vez en algún momento fueron usados, pero después dejaron de hacerlo. Por eso esta palabra es fuerte cuando dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No el que lo intentó, no el que estuvo 10, 20 años y después se descarrió. No, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Alguien diga amén a eso. Entonces, ¿qué es lo que has hecho? No, Satanás tiene la culpa. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante tamaña excusa? Lo sabremos la próxima semana, a la misma hora y en este mismo lugar. Incline su rostro para orar, por favor. Señor, aquí estamos, sin excusa alguna. Los jóvenes tienen un dicho, sin atado. Ahí estamos, Señor. Levantamos nuestras manos a ti. Levante su mano. Tal como soy, Señor. No te puedo pasar gatos por liebres, como dicen en el mundo. ¿A quién pretendo engañar? Si tú conoces mi levantar y mi acostar, sabes, Señor, cómo yo te fallo y cuando te cumplo. Sabes cuando ando bien y cuando ando mal. Sabes cuando puedo dar y no doy. Sabes cuando puedo predicar y no predico. Sabes cuando me puedo congregar y cuando no lo hago. Tú lo sabes todo, Señor. ¿A quién pretendo engañar? Aquí estamos, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestro estado eterno será glorificado. Estaremos contigo, Señor. Que tú nos llevarás ante tu presencia con gran alegría y gran gozo, sin mancha y sin arrugas, Señor. Pero mientras estemos acá, vamos a tener que ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. Y vamos a tener que luchar por un avivamiento. Y vamos a tener que orar y ayunar para no entrar en tentación.
Oh Señor, y vamos a tener que congregarnos para que no nos enseñen falsas doctrinas. Y vamos a tener que tener un pastor que va a rendir cuentas de nosotros. Y vamos a tener que hacer tu voluntad, nos guste o no. Y vamos a tener que enseñarle a nuestros hijos desde niñitos a servirte y a estar en tu casa, nos guste o no, porque si no, los vamos a perder. Porque nuestro corazón siempre va a tender a hacer lo malo. Pobre de mí, decía el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer es lo primero que hago. Y lo que quiero hacer no lo hago. Pobre de mí. Pero bendito sea el Dios que nos ayuda en nuestra debilidad. Se acuerda que somos polvo. Hijitos, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias, Señor. Ante ti estamos. Alguien levante su mano derecha y dígale: Señor, ayúdame, ayúdame. Señor, no me suelte. Ayúdame a ser tu buen hijo, para que cuando tú vuelvas diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oh, qué hermosas palabras. Esas palabras queremos oír. Y no esa palabra que le dijiste: siervo malo, flojo, negligente. Si conocías la palabra, si sabías que yo era celoso, ¿por qué no lo hiciste? Échenlo, átenlo y échenlo a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y el talento que él tenía, déselo al que tenía 10. Aleluya. Señor, ten misericordia. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor y Salvador. Amén y amén. Y ese aplauso es para el Señor. Fuerte, 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 fuerte para el Señor. Pastora, recibimos a nuestra pastora en este lugar. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios haga que esta palabra la podamos poner en práctica. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor por esta hermosa palabra. Amén. Que ha calado profundo en nuestros corazones, y esperar que el Señor pueda también hablar a aquellos que nos ven a través de las redes sociales y que simpatizan, les gusta, pero no dan este paso de llegar hasta este lugar. Amén. Así que les invitamos a todos los que están conectados aún, para que el domingo puedan estar junto a nosotros. Además viene un predicador invitado, como decía el pastor, ¿cierto? Y puedan experimentar, ¿cierto?, esta presencia que nosotros sentimos en este lugar. Porque desde la casa sí es lindo, pero estar acá es diferente. Amén. ¿Cierto que es diferente? Amén. Podemos sentir al Espíritu Santo moviéndose en medio nuestro y contristando nuestro corazón, hablando de nuestra vida, cuando adoramos, cuando oramos, cuando escuchamos la palabra. Amén. Así que esperamos en el Señor que muchos puedan venir, y saludamos a la hermana Aura, que estuvo conectada como siempre desde Colombia, a una amiga que siempre está conectada desde Linares. Amén. Jocelyn Soto, y a todas las personas que estuvieron allí atentas. Que el Señor les bendiga, y les despedimos con un aplauso para el Señor. Amén.